Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Normalmente, Carlos, venimos aquí para informar. Sí. A veces nos equivocamos y desinformamos. No, eso pocas veces pasa. Pero hoy venimos a aclarar algo que nos tiene un poco preocupados y que está generando algo de confusión, como es todo lo relacionado con la familia Moto de Motorola. Sí, decimos esto y puede que te sorprenda. Todos tenemos controlado un poquito el Moto X, todos conocemos las versiones anteriores del Moto G, pero llega el Motorola Moto G, el nuevo Motorola Moto G normal, el nuevo Motorola Moto G 4G. Luego te viene el Moto E 4G y dices, a ver, espérate un momento que estoy hecho un lío. Exacto, no sé cuál elegir, no sé qué tiene cada uno, así que para esto hacemos este vídeo. Así que sin más vamos a empezar y vamos a ir desgranando diferentes puntos, diferentes apartados que tenéis que tener claro. Esto es una review convencional, no va a tener el mismo formato que el resto porque ya veréis que hay muchas similitudes. Más que nada viene a ser una reflexión. Exacto. Hay muchos dispositivos dentro de Motorola, pero creemos que por el tiempo en el que estamos en el mercado, lo más interesante y lo más inteligente es fijarnos en los dos Moto G y en el Moto E de nueva generación. Efectivamente, recordad que tenemos un Moto E antiguo y que tenemos las versiones anteriores de los Moto G y tenéis review aquí en Android for All. Si todavía estáis interesados en estos productos, podéis ver la review y haceros una idea, pero como dice Carlos, nos centramos en estos tres productos, vamos a desgranar las diferencias y ver cuál es el más afín y comenzamos, como habitualmente, Carlos, por fuera, por el aspecto físico. Vamos a perder muy poco tiempo porque vale que son tres terminales relativamente distintos, pero tienen unas similitudes prácticamente calcadas. Si hablamos un poquito del diseño, de los materiales utilizados, de la ergonomía, es prácticamente igual. Sí, son prácticamente calcados el tipo de diseño, pero evidentemente el Moto E es un dispositivo considerablemente más pequeño que los Moto G y yo creo que esta es la diferencia, una de las más palpables y al final una de las de decisión de compra. Nos vamos a seguir quedando con el Motorola Moto E 4G para hablar de un detalle verdaderamente diferencial y es en el factor de la personalización. Este hermano pequeño del fabricante Motorola tiene los Grid Shields. Estos son los pequeños aros que recubren el dispositivo y que se podían personalizar. Es un tipo de personalización que no estamos demasiado acostumbrados, ya que los Motorola Moto G suelen utilizar lo más típico de retirar la tapa trasera. Sí, es otra forma de ver lo mismo, pero al final yo creo que lo importante es que el usuario lo pueda personalizar y es algo en lo que ha hecho siempre mucho hincapié Motorola, eso sí, de un modo muy distinto el Moto E del Moto G. Ojo, cuidado, llama, porque el nuevo Moto E 4G tiene resistencia a las salpicaduras, cosa que sus hermanos mayores no tienen. Es algo que suele pasarse un poquito por alto. Sí, y es importante, ¿eh? Seguro que algunos usuarios lo saben apreciar. Y ya para terminar un poco el apartado de fuera, destacar pues bueno, que a nivel de botonera, conexiones aquí son calcados, lo tenemos en la misma posición, tenemos exactamente lo mismo, con la pequeña salvedad evidentemente de las dimensiones, que lo redistribuye un poco, pero prácticamente igual. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente apartado, como es el corazón. Vamos a hablar del hardware, de algunos componentes, porque aquí sí que hay cosas verdaderamente llamativas. Vamos a empezar un poco viendo las diferencias que tenemos en los dos modelos del Motorola Moto G, el que tiene normal y el que tiene conectividad 4G. Veréis que la conectividad no es lo único en lo que varía. Exacto, no obstante, son bastante parejos. Tienen Snapdragon 400 ambos dispositivos con 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento más tarjeta SD y donde vemos algunas diferencias palpables, Carlos, es en la batería. Importante, el modelo normal del Motorola Moto G tiene 2070. Si queremos comprar el 4G, además del 4G, una de las ventajas que tenemos es una batería mayor, 2390 mAh. La de 2070 podría ser un problema. Pero aquí nos llevamos una sorpresa, algo que desconocíamos hasta que nos fijamos un poquito más en detalle. La primera generación del Moto G tenía Dual SIM. Con el 4G lo perdemos. Sí, perdemos esta posibilidad. Curioso cuanto menos. Sí. A mí me sorprendió cuando tuve esta información, la verdad que no lo esperaba. Y Carlos, en esta ocasión hemos empezado hablando de los Moto G en lugar del Moto E, porque en algunas cosas parece que sea mejor el Moto E que los Moto G. Y lo primero que llama la atención es el procesador. Es sorprendente, el Motorola Moto E es el terminal entre comillas de gama baja. Y en este caso Motorola, por sorpresa absoluta, optó por un procesador más moderno, como es el 410. Es cierto que el rendimiento puro y duro no se acaba de notar, pero 64 bits y sí que es cierto que algo mayor de eficiencia energética. Exacto, y además de esto le sumas pues que tiene la misma memoria RAM, como es 1 GB, tiene el mismo almacenamiento, 8 más SD, tiene 2390 mAh, como la versión del Moto G con más amperaje, y además tiene 4G, pues tiene un hardware igual prácticamente que el mejor de los Motorolas, mejorando el procesador.
El tercer apartado en el cual tenemos que fijarnos, aquí sí que no hay diferencias afortunadamente, y es uno de los puntos que más nos gusta de la familia Motorola, siempre lo decimos, es posiblemente la alternativa económica si te quieres comprar un Nexus. Exacto, como siempre Lollipop, Stock, con alguna pequeña inclusión de la firma americana, pero aquí todo funciona a las mil maravillas en cualquiera de todas las versiones de la gama Moto. Y ahora pasamos al apartado de la pantalla, porque aquí hay diferencias palpables e importantes para el usuario. Para empezar, el Motorola Moto E4G tiene una pantalla de 4,5 pulgadas, mientras que los Moto G crecen un poquito hasta las 5 pulgadas. Esto es una cuestión de tamaño, esto es lo que suelo decir, el tamaño siempre importa. Claro. Bueno, pues dependerá de tu gusto si quieres un dispositivo más grande o más pequeño. Que sepáis que la tecnología es la misma, IPS, pero la resolución también hay diferencias. Para la familia G tenemos 720, para la familia E, QHD. Exacto, en cuanto a píxeles por pulgada son 245 para el Moto E, 294 para la familia Moto G, ambos recubiertos con Gorilla Glass 3 para que no tengáis ningún problema a la hora de arañazos y compañía. Pero Carlos, luego la experiencia, lo que vemos, lo que sentimos cuando vemos las pantallas es muy diferente. Aquí nos damos cuenta que lógicamente el Motorola Moto E es un terminal más barato, numéricamente, pues es decir, bueno, es el mismo panel, la resolución es comprensible porque es más pequeñita la pantalla, lo que quieras, pero nos encontramos que el Motorola Moto E, sobre todo en comparación, tiene una pantalla mucho más amarillenta y unos ángulos de visión francamente mejorables. Sí, sobre todo lo de los ángulos de visión es lo que más me ha llamado la atención. Aquí sí se nota que el panel del Moto G es mejor, sin duda alguna, que la del Moto E, y donde también es mejor, Carlos, y creo que es importante recalcarlo, es en el audio, principalmente, y uno de los aspectos que más nos llama la atención porque tiene doble altavoz, mientras que el Moto E tiene uno. Esto es lo que mola de este vídeo, intentar ver un poquito las diferencias. También nos sorprende, ¿no?, que en la familia G tengamos dos altavoces y en la E solo uno. Y ahora, como siempre, hemos preparado un pequeño clip. Vamos terminando de desgranar cada uno de los puntos de la familia Moto para ver el apartado de la fotografía, y este es importante y diferencial. Aquí las diferencias son muchas entre los Moto G y los Moto E, y lo vemos desde el principio. Siempre lo decimos, el apartado multimedia, especialmente el de la cámara, es uno de donde más recortes suelen sufrir. Vamos a empezar por los hermanos mayores, por la familia Motorola Moto G. El normal y el 4G tienen la misma cámara, ¿sí? 8 para la trasera, 2 para la delantera, tenemos flash. Afortunadamente hubo un paso adelante si lo comparamos con la generación anterior del modelo Moto G. Es cierto que esta cámara de los nuevos terminales de Motorola no son los mejores en su segmento, pero bueno, saldremos del paso. Sí, necesitaba una evolución del Moto G original y lo consiguió, y la verdad es que la experiencia en general es bastante aceptable con estos nuevos Motorola Moto G. Ahora, el Moto E ahí se queda considerablemente más corto ya en los números, ya que tenemos cámara trasera de 5 megapíxeles, cámara frontal con resolución VGA, ni siquiera tenemos flash, y la verdad es que la experiencia de las fotos es malilla con el Moto E. Sí, ya al final haremos una reflexión de cuáles son los motivos para comprarte uno u otro, pero sin duda, si quieres un Moto E, vete olvidando de las cámaras. Bueno, pues hasta aquí, Carlos, hemos desgranado un poquito cuáles son las diferencias en cada uno de los apartados. Esto es un lío, A nosotros nos ha costado bastante hacer este vídeo, poder organizar toda la información, ya que no es sencillo, y yo creo que el hecho de tener el mismo nombre, la generación Moto, al final hace que incluso la búsqueda de información sea algo más compleja de lo normal. Este vídeo no lo tenemos pensado, pero cuando nos llegó, hostia, vamos a hacer el análisis, y hemos empezado a mirar especificaciones y hemos dicho, esto tenemos que explicarlo porque puedo entender que hay mucha gente que tiene lío. Ya has visto todo, ahora vamos a intentar explicar también de una forma sencilla cuáles son los pros, los contras, lo que tienes que valorar realmente si por ejemplo te quieres comprar el nuevo Motorola Moto E 4G, telita. Exacto, 129 euros, este es el precio de este terminal. Evidentemente es el más barato de los tres, ¿sí? Evidentemente es el más pequeño de los tres, y evidentemente tiene algunos puntos más flojos, sobre todo relacionados con el multimedia. Hemos visto que la cámara, la pantalla, incluso el audio son bastante más flojos. Ahora, tiene algunos puntos destacables. Primera, su procesador Snapdragon 410 de nueva hornada en referencia a los Moto G. Luego, una buena autonomía debido a la combinación de hardware con miliamperios. Y bueno, en general creo que es un terminal recomendable. Para mí posiblemente sea relación calidad-precio una de las mejores alternativas del pequeño de la casa, sobre todo porque en su segmento de terminales de muy por encima de los 100 euros es complicado hacerle sombra. Vamos a pasar al siguiente, y es el nuevo Motorola Moto G a secas. Es un dispositivo que lo probamos, que nos gustó mucho, un terminal muy equilibrado. Aquí lo que tienes que tener muy claro para saber si te lo quieres comprar es que no necesites conectividad
4G y que sepas que la batería igual se queda algo corta. Exacto, sí que es verdad que tendrás una experiencia multimedia suficientemente superior a la que tenías con el Moto E, pero oye, valora el tema de la autonomía y sobre todo, y lo más importante, que no necesitas conectividad 4G, porque si la necesitas, tu terminal es el nuevo Motorola Moto G 4G. Solucionado un poquito el tema de la batería, sí, con mejor multimedia considerablemente que el Moto E. Ahora, escalamos de precio hasta los 199. Bueno, esto es lo de siempre. Bueno, a título personal, el nuevo Motorola Moto E 4G me parece que es un segmento, lo tiene bastante allanado el camino, claro, pero aquí por 200 euros el nuevo Motorola Moto G 4G ya no lo tiene tan fácil. El año pasado se me iba muy rápido a la cabeza ese terminal, pero el resto de firmas han apretado y ahora terminales con conectividad 4G te ofrecen cosas que este Moto G no tiene. Sí, efectivamente, no obstante, evidentemente, ambos tres dispositivos yo creo que son bastante buenas compras y bueno, también que sepáis que esperamos para finales de año la renovación, ¿sí?, del Moto X, para liar un poco más la cosa y que sea todo un poco más Yo espero complicado. que le pongan Moto Z o algo, para que no haya lugar a confusión, tú. Bueno, en fin, espero que este vídeo haya arrojado un poquito de luz a las principales diferencias que hay en la familia Moto, para que tengáis claro cuáles son los puntos positivos, negativos de cada uno y sobre todo, si estabais esperando comprar uno, que podáis elegir el más afín a vosotros. Así que bueno, esta ha sido toda la información, esperemos que te haya gustado, que hayas pasado un buen rato y oye, agradecemos tu like y tu comentario. Así que nos vemos, hasta luego. Hasta luego.